Elena nunca olvidaría el olor a tierra mojada de aquel día. La lluvia caía suavemente sobre el cementerio, como si el cielo mismo llorara la pérdida de su madre. Sus zapatos negros se hundían levemente en el césped mientras caminaba entre las lápidas, siguiendo el féretro que llevaba a su madre a su último descanso. No había dormido en días. Las últimas semanas en el hospital habían sido un torbellino de médicos, enfermeras y máquinas pitando constantemente. Su madre, siempre tan fuerte, se había ido apagando poco a poco, como una vela que lucha contra el viento. Las noches en vela, sosteniendo su mano mientras la morfina la mantenía sedada, habían dejado a Elena agotada física y emocionalmente. El funeral era pequeño, íntimo. Su madre nunca fue de grandes multitudes. Entre los presentes estaba su esposo Roberto, un hombre alto y delgado que parecía más preocupado por el nudo de su corbata que por el dolor de su esposa. A su lado, doña Mercedes, su suegra, vestida completamente de negro pero con más joyas de las que serían apropiadas para un funeral, murmuraba algo al oído de una de sus amigas. Elena apenas registraba las palabras del sacerdote. Su mente vagaba entre recuerdos, su madre enseñándole a hacer galletas en la cocina, las tardes de domingo leyendo juntas en el jardín, las conversaciones hasta la madrugada cuando Elena tenía el corazón roto por algún novio de la adolescencia. Cada recuerdo era ahora un tesoro que dolía contemplar. Tu madre era una mujer excepcional, le susurró una voz cercana. Era la señora Martínez, la vecina que siempre les llevaba naranjas de su jardín. Elena asintió, incapaz de formar palabras. El nudo en su garganta amenazaba con ahogarla. La ceremonia continuó bajo la persistente llovizna. Elena agradeció que el clima reflejara su estado de ánimo, no hubiera soportado un día soleado y alegre. Las gotas de lluvia se mezclaban con sus lágrimas, haciendo imposible distinguir unas de otras. Mientras los presentes comenzaban a dispersarse, Elena notó que el doctor Ramírez, el abogado familiar, la observaba con una expresión peculiar. Lo conocía desde que era niña, siempre había sido el consejero de confianza de su madre. El hombre, con su característico bigote canoso y sus gafas de montura dorada, parecía querer decirle algo importante. Elena la llamó suavemente, acercándose con pasos medidos. ¿Podríamos hablar un momento en privado? Ella asintió, agradecida por la distracción. Cualquier cosa era mejor que seguir pensando en el féretro que descendía lentamente en la tierra húmeda. Se alejaron un poco del grupo, hacia un viejo roble que ofrecía algo de refugio de la lluvia. El doctor Ramírez sacó un sobre de su maletín de cuero gastado. Sus manos, arrugadas pero firmes, sostenían el documento como si fuera algo precioso y frágil. Tu madre me pidió que te entregara esto después del funeral, explicó con voz suave. Hay algo que necesitas saber, Elena. Algo que tu madre mantuvo en secreto durante muchos años. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. El papel era grueso, de calidad, con su nombre escrito en la elegante caligrafía de su madre. Al abrirlo, varios documentos legales cayeron en sus manos. Los títulos de propiedad, certificados y fotografías antiguas se mezclaban con cartas manuscritas. ¿Qué es todo esto?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. El doctor Ramírez se ajustó las gafas, un gesto que Elena reconocía como señal de que estaba por decir algo importante. Tu madre era propietaria de la mansión Valdés, Elena. La antigua casa familiar en las afueras de la ciudad. Y ahora, es tuya. Elena parpadeó varias veces, intentando procesar la información. La mansión Valdés era prácticamente una leyenda en la ciudad. Una imponente estructura del siglo XIX que se alzaba majestuosa en la colina que dominaba el valle. Había pasado frente a ella cientos de veces, admirando sus líneas clásicas y sus jardines descuidados, sin imaginar jamás que tenía alguna conexión con su familia. Pero, ¿cómo es posible?, balbuceó Elena. Mamá nunca mencionó. Tu madre era una mujer muy reservada con ciertos aspectos de su vida, explicó el abogado. La mansión ha estado en tu familia por generaciones, pero debido a ciertos acontecimientos del pasado, ella prefirió mantener la propiedad en secreto. El valor actual de la propiedad, según las últimas tasaciones, supera los 250 millones. La cifra golpeó a Elena como una bofetada. Sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse contra el tronco del roble. A pocos metros,
pudo ver cómo doña Mercedes los observaba con intensidad, su mirada afilada como un cuchillo. Tu madre dejó instrucciones muy específicas, continuó el doctor Ramírez, bajando aún más la voz. La mansión es tuya, junto con todos los documentos y secretos que contiene. Hay más cosas que necesitas saber, Elena, pero este no es el momento ni el lugar adecuado. En ese instante, como si el destino quisiera subrayar la importancia del momento, un trueno retumbó en la distancia. Elena vio cómo los últimos asistentes al funeral se apresuraban hacia sus coches, protegiéndose de la lluvia que ahora caía con más fuerza. Doña Mercedes se acercaba a ellos con paso decidido, su paraguas negro manteniéndola impecable a pesar del temporal. Su expresión era una máscara de preocupación, pero sus ojos brillaban con algo que Elena reconoció inmediatamente como codicia. Elena, querida, interrumpió doña Mercedes, su voz melosa contrastando con la dureza de su mirada. ¿Está todo bien? Roberto y yo estamos preocupados por ti. El doctor Ramírez guardó discretamente los documentos en su maletín. Solo estábamos discutiendo algunos asuntos legales, doña Mercedes. Nada de qué preocuparse. Pero Elena podía ver que su suegra no estaba satisfecha con esa respuesta. La mujer entrecerró los ojos, estudiando la situación como un depredador evalúa a su presa. En ese momento, Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia. La noticia de la herencia comenzó a esparcirse como pólvora entre los pocos asistentes que quedaban. Elena podía sentir las miradas, los murmullos, el cambio súbito en la forma en que la gente la observaba. Ya no era solo la hija en duelo, ahora era la heredera de una fortuna que nadie sabía que existía. Roberto se acercó también, sus ojos mostrando una mezcla de confusión y algo más que Elena no pudo identificar. Su esposo siempre había sido fácil de leer, como un libro abierto, pero en ese momento su expresión era indescifrable. Elena, susurró el doctor Ramírez antes de despedirse, ten cuidado. Tu madre me pidió que te dijera que no confíes en nadie hasta que hayas leído todos los documentos. Hay más en juego de lo que parece. Con esas crípticas palabras, el abogado se alejó bajo la lluvia, dejando a Elena con una sensación de inquietud que se mezclaba con su dolor. Mientras observaba a su suegra y a su esposo intercambiar miradas significativas, comprendió que su vida acababa de cambiar de formas que aún no podía imaginar. La lluvia seguía cayendo, lavando las últimas flores sobre la tumba recién cerrada de su madre, mientras Elena sostenía contra su pecho el sobre que contenía no solo documentos, sino también el peso de un legado que amenazaba con transformar su mundo para siempre. El viaje en coche de regreso a casa fue tenso, cargado de un silencio que pesaba como plomo. Elena miraba por la ventana, observando cómo las gotas de lluvia corrían por el cristal, formando pequeños ríos que se llevaban consigo las últimas hojas del otoño. Roberto conducía con la vista fija en la carretera, sus nudillos blancos de apretar el volante con demasiada fuerza. En el asiento trasero, doña Mercedes no paraba de teclear en su teléfono, el sonido de sus uñas contra la pantalla como un irritante recordatorio de su presencia. Llegaron a la casa familiar, una construcción moderna en una zona residencial donde todas las casas parecían cortadas por el mismo patrón. Elena siempre había pensado que le faltaba personalidad, pero a doña Mercedes le encantaba presumir de vivir en la mejor urbanización de la ciudad. Apenas cruzaron el umbral, la tormenta que había estado gestándose durante todo el día finalmente estalló. Pero no fue la que rugía en el exterior. ¿Se puede saber que estabas hablando con ese abogado?, espetó doña Mercedes, quitándose los guantes de cuero negro con movimientos bruscos. Su voz, normalmente controlada y dulzona en público, había adquirido un tono cortante que Elena conocía demasiado bien. Mamá, por favor, intentó intervenir Roberto, pero su voz sonaba débil, casi infantil. Acabamos de volver del funeral. Cállate, Roberto, ladró su madre. Esto es importante. Todo el mundo en el cementerio está hablando de una herencia millonaria. ¿Es cierto, Elena? ¿Tu madre te dejó la mansión Valdés? Elena se quitó el abrigo mojado con movimientos lentos, intentando ganar tiempo. Su cabeza era un torbellino de pensamientos y emociones. El dolor por la pérdida de su madre seguía fresco, punzante, y ahora tenía que lidiar con esto. Los asuntos de mi madre son privados, respondió finalmente, sorprendida por la firmeza de su propia voz. La risa de doña Mercedes fue como el sonido de cristales rotos.
¿Privados? No me hagas reír. En esta familia no hay nada privado. Somos una familia. Y como tal, debemos tomar decisiones juntos sobre ese dinero. No hay ninguna decisión que tomar, dijo Elena, dirigiéndose hacia la cocina. Necesitaba un vaso de agua, necesitaba espacio, necesitaba que este día terminara de una vez. Pero doña Mercedes la siguió, sus tacones repicando contra el suelo de mármol como el tic-tac de una bomba a punto de explotar. Roberto las seguía a ambas, su presencia tan inconsistente como una sombra en la penumbra. ¿Que no hay decisiones que tomar? La voz de su suegra subía de volumen con cada palabra. Una propiedad de ese valor necesita ser administrada correctamente. No puedes simplemente. Es mi herencia, la interrumpió Elena, girándose para enfrentarla. Mi madre me la dejó a mí, y yo decidiré qué hacer con ella. El rostro de doña Mercedes se transformó. La máscara de preocupación maternal que solía llevar se derritió, revelando algo feo y amenazante debajo. Sus ojos, pequeños y oscuros, brillaban con una mezcla de rabia y codicia que hizo que Elena retrocediera instintivamente. Tú. ¿Una simple maestra de primaria va a administrar una propiedad de 250 millones? Escupió doña Mercedes, acercándose tanto que Elena podía oler su perfume caro y sofocante. No me hagas reír. No tienes ni idea de cómo funciona el mundo real, niña. Necesitas a alguien que sepa de negocios, alguien con experiencia. Alguien como tú, supongo, respondió Elena, sorprendida por el veneno en su propia voz. Exactamente. Al fin dices algo sensato. Doña Mercedes comenzó a pasearse por la cocina como un animal enjaulado. Mira, hagamos esto simple. Venderemos la mansión. Yo conozco a las personas adecuadas, tengo los contactos necesarios. Podríamos cerrar el trato en semanas. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo la mansión, era el último vínculo que le quedaba con su madre, con su familia, con su historia. No voy a vender nada, declaró con una calma que no sentía. El silencio que siguió fue denso, pesado, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Doña Mercedes se quedó completamente inmóvil, y esa quietud era más aterradora que sus gritos. Roberto, llamó a su hijo sin apartar la mirada de Elena. Déjanos solas. Pero mamá. Que nos dejes solas. Roberto, fiel a su costumbre de toda la vida, obedeció sin chistar. Elena lo vio salir de la cocina con los hombros caídos, y sintió una punzada de desprecio hacia su cobardía. Apenas se cerró la puerta, doña Mercedes explotó. Escúchame bien, mosquita muerta, su voz era un siseo amenazante. No sé qué te has creído, pero no voy a permitir que una don nadie como tú arruine años de trabajo. ¿Sabes cuánto me ha costado mantener nuestra posición social? ¿Sabes lo que significa ser alguien en esta ciudad? No me importa tu posición social, respondió Elena, dando otro paso atrás. Pues debería importarte. Te recogimos cuando no eras nadie, te dimos un lugar en nuestra familia, y así nos lo pagas. Tienes dos opciones, o vendes esa mansión y me dejas manejar el dinero, o empiezas a empacar tus cosas. El ultimátum quedó flotando en el aire como una nube tóxica. Elena miró a su alrededor, a esa cocina perfectamente ordenada donde nunca se había sentido en casa, a los electrodomésticos caros que doña Mercedes presumía en sus reuniones sociales, a las fotos familiares en las paredes donde todas las sonrisas parecían falsas. No, dijo simplemente. ¿Qué has dicho? He dicho que no. No venderé la mansión. No te daré el dinero. No dejaré que controles también esto. El rostro de doña Mercedes se contorsionó en una máscara de furia pura. Por un momento, pareció que iba a gritar de nuevo, pero en su lugar, una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Muy bien, dijo con una calma escalofriante. Tú lo has querido así. Pero recuerda mis palabras, vas a desear no haber nacido. Nadie, ¿me oyes? Nadie se enfrenta a mí y sale bien parado. La amenaza era clara como el cristal, y Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. En ese momento, mirando a los ojos de su suegra, comprendió que no estaba tratando con una simple mujer controladora y codiciosa.
Había algo más oscuro allí, algo peligroso que había permanecido oculto durante años bajo una fachada de respetabilidad social. El trueno que retumbó en el exterior pareció subrayar el momento. La tormenta arreciaba, y Elena supo que la verdadera tempestad apenas estaba comenzando. El silencio que siguió a la amenaza de doña Mercedes duró apenas unos segundos, pero a Elena le pareció una eternidad. La lluvia golpeaba contra las ventanas de la cocina con fuerza renovada, como si la naturaleza misma quisiera entrar y ser testigo de lo que estaba por suceder. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, dijo doña Mercedes, quitándose los pendientes de perlas con movimientos deliberadamente lentos. Los dejó sobre la encimera de mármol con un tintineo que resonó en la cocina silenciosa. Tu ingratitud. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Elena soltó una risa seca, sin humor. ¿Todo lo que han hecho por mí? ¿Te refieres a criticar cada decisión que he tomado? ¿A intentar controlar cada aspecto de mi vida? Mira quién habla de control, escupió doña Mercedes. La mosquita muerta que ahora se cree millonaria. ¿Crees que no sé por qué tu madre te dejó esa mansión? Para fastidiarme, para humillarme. Siempre me odió, siempre pensó que no era suficientemente buena para su precioso círculo social. Mi madre nunca te odió, respondió Elena, sintiendo la necesidad de defender a la mujer que acababa de enterrar. Simplemente te conocía mejor que nadie. Fue como encender una mecha. El rostro de doña Mercedes, ya enrojecido por la rabia, adquirió un tono púrpura. Sus manos, con sus uñas perfectamente manicuradas, se cerraron en puños. ¿Me conocía? ¿Me conocía? Su voz subió varias octavas. Tu madre no era más que una arribista que se creía mejor que los demás. Y tú eres igual que ella. Elena dio un paso hacia la puerta, reconociendo el peligro en los ojos de su suegra. Pero doña Mercedes fue más rápida. Con una agilidad sorprendente para su edad, se interpuso entre Elena y la salida. ¿A dónde crees que vas? No hemos terminado esta conversación. Yo creo que sí, respondió Elena, intentando mantener la calma. No hay nada más que decir. La mansión es mía y no la venderé. Fin de la discusión. ¿Fin de la discusión?, repitió doña Mercedes con una voz peligrosamente suave. No, querida. Esto no ha hecho más que empezar. El movimiento fue tan rápido que Elena apenas lo vio venir. En un instante, doña Mercedes había agarrado un puñado de su cabello, tirando con tanta fuerza que Elena sintió que le arrancaba el cuero cabelludo. Roberto, gritó Elena, más por instinto que por esperanza de ayuda. Roberto. Pero su marido, si la escuchó, no acudió en su ayuda. El cobarde probablemente estaría escondido en su despacho, pretendiendo no oír nada, como había hecho tantas otras veces. El dolor era intenso, pero más dolorosa era la humillación. Elena intentó liberarse, pero cada movimiento solo conseguía que doña Mercedes tirara con más fuerza. El olor a perfume caro de su suegra la mareaba, mezclándose con el aroma a lluvia que entraba por la ventana entreabierta. Te crees muy lista, ¿verdad?, siseó doña Mercedes, su boca tan cerca del oído de Elena que podía sentir su aliento cálido. ¿Crees que puedes venir aquí, a mi casa, y desafiarme? Elena intentó responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta cuando sintió el impacto. La bofetada llegó de la nada, tan fuerte que por un momento vio estrellas. El sonido resonó en la cocina como un disparo, seguido inmediatamente por el sabor metálico de la sangre en su boca. El impacto la hizo trastabillar, y habría caído si no fuera porque doña Mercedes seguía sujetándola por el pelo. Las lágrimas brotaron involuntariamente de sus ojos, más por la rabia que por el dolor. ¿Eso es todo lo que tienes?, se encontró diciendo Elena, las palabras saliendo de su boca antes de que pudiera detenerlas. ¿Violencia? ¿Así es como resuelves todo? La respuesta fue otra bofetada, esta vez en la otra mejilla. Elena sintió que su cabeza rebotaba con el impacto. Sus oídos zumbaban, y por un momento el mundo pareció girar a su alrededor. «Cállate», gritó doña Mercedes, sacudiéndola como si fuera una muñeca de trapo. «Cállate de una vez». En ese momento, algo cambió dentro de Elena. Quizás fue el dolor físico, o tal vez la ausencia de su marido en un momento en que más lo necesitaba.
O quizás fue simplemente que había llegado al límite de lo que podía soportar. Como fuera, sintió que algo se rompía en su interior, algo que había estado conteniendo durante años. Con un movimiento brusco, logró liberar una mano y la usó para empujar a su suegra con todas sus fuerzas. Doña Mercedes, sorprendida por la repentina resistencia, trastabilló hacia atrás, soltando finalmente el pelo de Elena. «No vuelvas a tocarme», dijo Elena, su voz temblando pero firme. «Nunca más». Doña Mercedes la miró con una mezcla de sorpresa y furia. Por primera vez, parecía no saber qué decir. Su perfecta máscara de control se había agrietado, revelando la verdadera naturaleza que se escondía debajo. «Esto no ha terminado», amenazó finalmente, recuperando parte de su compostura. «No tienes ni idea de con quién te estás metiendo». Elena se tocó la mejilla ardiente, sintiendo ya la hinchazón que comenzaba a formarse. «No, doña Mercedes. Eres tú la que no tiene idea de con quién se está metiendo». Con esas palabras, Elena salió de la cocina, dejando a su suegra plantada junto a la encimera. Subió las escaleras casi corriendo, entró en su habitación y cerró la puerta con llave. Solo entonces, en la soledad de su cuarto, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Mientras se miraba en el espejo del tocador, observando la marca roja que comenzaba a formarse en su mejilla, algo cambió en su mirada. El miedo y la sorpresa inicial fueron reemplazados por algo más frío, más calculado. Ya no sería la nuera sumisa que todos esperaban que fuera. Era hora de mostrarles exactamente de qué estaba hecha. Elena pasó horas sentada en el suelo de su habitación, la espalda apoyada contra la puerta cerrada. Afuera, la tormenta continuaba su asalto contra las ventanas, pero ella apenas la notaba. Su mente estaba en otro lugar, procesando todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas. La muerte de su madre, la herencia, la violencia de su suegra, parecía demasiado para un solo día. Se tocó la mejilla hinchada, haciendo una mueca de dolor. El espejo le devolvía una imagen que no reconocía del todo, una mujer con el maquillaje corrido, el pelo revuelto y una marca rojiza que comenzaba a tornarse morada en su rostro. Pero había algo más en su reflejo, algo en sus ojos que no había estado allí antes. Roberto golpeó suavemente la puerta un par de veces durante la noche. «Elena, ¿estás bien? ¿Podemos hablar?» Ella no respondió. ¿Qué podía decirle? Que su madre la había agredido mientras él se escondía en su despacho. Que era un cobarde que no merecía ni siquiera su desprecio. Cuando los golpes en la puerta finalmente cesaron, Elena se levantó y comenzó a moverse por la habitación. Necesitaba pensar, necesitaba un plan. Su madre siempre decía que las decisiones importantes no debían tomarse en caliente, pero esto era diferente. Sentía una claridad mental que no había experimentado en años. Sacó una pequeña maleta del armario y comenzó a meter en ella lo esencial, algo de ropa, documentos importantes, los pocos objetos personales que realmente le importaban. No pensaba pasar ni una noche más en esa casa. Mientras empacaba, sus ojos se posaron en la caja de documentos que el doctor Ramírez le había entregado en el funeral. No la había abierto aún, demasiado abrumada por todo lo demás. Pero ahora, en el silencio de la noche, sintió que era el momento. Se sentó en la cama y abrió la caja con cuidado. Dentro había carpetas ordenadas meticulosamente, cada una etiquetada con la pulcra letra de su madre. Fotografías antiguas, documentos legales, recortes de periódicos amarillentos por el tiempo. Pero lo que más llamó su atención fue un cuaderno de cuero negro, gastado por el uso. Al abrirlo, reconoció inmediatamente la letra de su madre. Era su diario personal, fechado desde hacía más de 30 años. Elena comenzó a leer, y con cada página sentía que descubría una nueva capa de la historia que nunca le habían contado. «Querida Elena», decía la primera página. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Hay tantas cosas que necesitas saber, tantas verdades que he guardado durante años para protegerte. Pero ahora es tiempo de que conozcas la verdadera historia de nuestra familia, y de la mujer que se hace llamar tu suegra». Las páginas del diario revelaban una historia que Elena jamás hubiera imaginado. Su madre había documentado meticulosamente cada movimiento, cada conversación sospechosa, cada negocio turbio de la familia de doña Mercedes.
Había fechas, nombres, cantidades de dinero, ubicaciones. Todo estaba allí, esperando ser descubierto. Mercedes Valverde no siempre fue la dama de sociedad que pretende ser, escribía su madre. La conocí cuando todavía era una jovencita ambiciosa que trabajaba como secretaria en el banco. La vi ascender usando métodos que harían temblar a cualquier persona decente. Pero guardé silencio, pensando que no era asunto mío. Ese fue mi primer error. Elena continuó leyendo, absorta en las revelaciones. Según el diario, la fortuna de los Valverde no provenía de negocios inmobiliarios inteligentes, como siempre presumía su suegra. La realidad era mucho más oscura. Un trueno particularmente fuerte la sobresaltó, haciéndola levantar la vista del diario. Eran las 3 de la madrugada. Había estado leyendo durante horas sin darse cuenta. Fuera de su habitación, la casa estaba en completo silencio. Se levantó y caminó hasta la ventana. La lluvia había amainado un poco, pero el cielo seguía tan negro como sus pensamientos. Mientras observaba las gotas resbalar por el cristal, comenzó a formarse un plan en su mente. Necesitaba ayuda profesional. No podía enfrentarse sola a alguien como doña Mercedes. Tomó su teléfono y, a pesar de la hora, escribió un mensaje al doctor Ramírez: necesito verlo mañana temprano. Es urgente. La respuesta llegó casi inmediatamente: te espero en mi oficina a las 8. Ten cuidado. Elena sonrió levemente. Por supuesto que el viejo abogado estaría despierto. Probablemente había estado esperando su mensaje desde el funeral. Volvió a la cama y continuó leyendo. Cada página revelaba nuevos secretos, nuevas piezas del rompecabezas. Su madre había sido más astuta de lo que nadie imaginaba. No solo había documentado todo, sino que había guardado copias de documentos comprometedores, fotografías, incluso grabaciones. La mansión Valdés, escribía su madre en una de las últimas entradas, no es solo una propiedad valiosa. Es una fortaleza llena de secretos. Mercedes lo sabe, y es por eso que la quiere tanto. Pero tú, mi querida Elena, eres más fuerte de lo que crees. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. Elena cerró el diario y se recostó en la cama, su mente trabajando a toda velocidad. Ya no se sentía como una víctima. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en control. Tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir. Necesitaba organizar sus pensamientos, planear cada movimiento con cuidado. Esta vez, sería ella quien dictara las reglas del juego. Mientras escribía, el cielo comenzó a aclararse. Un nuevo día se acercaba, y con él, el comienzo de su venganza. Pero no sería una venganza nacida del odio o la rabia. Sería algo más elegante, más calculado. Algo que su madre hubiera aprobado. Prepárate, doña Mercedes, murmuró para sí misma mientras guardaba el diario en su maleta. Vas a descubrir que la mosquita muerta tiene más vida de la que pensabas. El despacho del doctor Ramírez olía a cuero viejo y café recién hecho. Elena llegó puntual a las 8, con el diario de su madre y una determinación que no había sentido en años. El moretón en su mejilla, aunque intentó cubrirlo con maquillaje, seguía visible. ¿Quién te hizo eso?, preguntó el abogado apenas la vio, sus ojos entrecerrados detrás de las gafas. La misma persona de la que mi madre intentaba protegerme, respondió Elena, sentándose en uno de los sillones de cuero gastado. Necesito que me cuente todo lo que sabe sobre los negocios de los Valverde, doctor. Todo. El anciano suspiró profundamente y se quitó las gafas para limpiarlas con un pañuelo, un gesto que Elena recordaba de su infancia. Tu madre y yo llevamos años recopilando información. Sabíamos que este día llegaría. Durante las siguientes horas, el doctor Ramírez fue desplegando sobre su escritorio una red de documentos, fotografías y recortes de periódicos que se remontaban a más de 3 décadas atrás. La historia que emergió hizo que Elena sintiera náuseas. Todo comenzó durante la crisis económica del 95, explicó el abogado. Mucha gente perdió sus casas, sus ahorros, todo. Los bancos ejecutaban hipotecas a diario. Y ahí es donde entra tu suegra. Mercedes Valverde, en ese entonces una simple empleada de banco,
Había desarrollado un sistema para aprovecharse de la desesperación de la gente. Identificaba propiedades valiosas cuyos dueños estaban en problemas financieros y, usando información privilegiada del banco, se aseguraba de que los préstamos se les negaran. Luego aparecía un Salvador, continuó el doctor Ramírez, sacando viejas fotografías. Un supuesto empresario que ofrecía comprar las propiedades a precio de ganga, prometiendo dejar vivir allí a los dueños originales como inquilinos. Pero no cumplían esa promesa, adivinó Elena. Exacto. Apenas firmaban la venta, los desalojaban. A veces incluso usando métodos poco ortodoxos. Tu madre comenzó a sospechar cuando empezó a ver patrones en las transacciones que pasaban por su notaría. Elena extendió las fotografías sobre el escritorio. En una de ellas, una joven doña Mercedes posaba sonriente junto a un grupo de hombres de aspecto serio. ¿Quiénes son ellos? Los reempresarios, respondió el abogado con una mueca de disgusto. En realidad, matones a sueldo disfrazados de hombres de negocios. Se encargaban del trabajo sucio cuando las familias se negaban a vender. El estómago de Elena se revolvió al pensar en cuántas familias habrían perdido sus hogares por la codicia de su suegra. ¿Y nadie hizo nada? ¿Nadie los denunció? Oh, hubo denuncias. El doctor Ramírez sacó una carpeta llena de recortes de periódicos. Pero misteriosamente, todas fueron desestimadas. Los jueces que llevaban los casos repentinamente se inhibían, los testigos cambiaban sus declaraciones, las pruebas desaparecían. Y así fue como construyeron su fortuna, murmuró Elena, las piezas encajando en su mente. Robando hogares de gente desesperada. No solo eso, el abogado sacó más documentos. Una vez que tuvieron suficiente dinero, comenzaron a diversificar. Lavado de dinero a través de empresas fantasma, evasión fiscal, sobornos a funcionarios. Tu madre lo documentó todo. Elena tomó uno de los documentos. Era una lista detallada de propiedades adquiridas por los Valverde entre 1995 y 2000, junto con los nombres de sus antiguos propietarios y las cantidades ridículamente bajas que habían pagado por ellas. ¿Y Roberto?, preguntó Elena, temiendo la respuesta. ¿Él sabe algo de esto? El doctor Ramírez la miró con compasión. Roberto siempre ha sido complaciente con los deseos de su madre. Prefiere no hacer preguntas incómodas sobre el origen del dinero que disfruta. Elena pensó en su marido, en su eterno silencio, en su cobardía disfrazada de paz familiar. ¿Cuánto sabría realmente? ¿Cuánto habría elegido ignorar? Hay más, continuó el abogado, sacando una carpeta marcada como confidencial. En los últimos años, tu suegra ha estado intentando comprar la mansión Valdés. Ofreció cantidades obscenas de dinero a tu madre, pero ella siempre se negó. ¿Por qué tanto interés en la mansión? Porque la mansión guarda sus propios secretos. El doctor Ramírez bajó la voz, aunque estaban solos en el despacho. En el sótano hay una caja fuerte. Tu madre guardó allí copias de todos los documentos que prueban los delitos de los Valverde. Documentos originales, contratos firmados, fotografías comprometedoras. Si esa información saliera a la luz, todo su imperio se vendría abajo, completó Elena, sintiendo una mezcla de horror y satisfacción. Exactamente. Y no solo eso. Hay suficientes pruebas para enviar a varios miembros de la familia a la cárcel. Elena se recostó en el sillón, abrumada por toda la información. Ahora entendía por qué su madre había mantenido todo en secreto, por qué había sido tan cuidadosa, por qué le había advertido que tuviera cuidado. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente. El doctor Ramírez la miró fijamente. Tu madre me dejó instrucciones específicas. Hay un plan, Elena. Un plan para hacer justicia, no solo venganza. Pero necesitarás ser fuerte. Más fuerte de lo que has sido nunca. Elena tocó suavemente el moretón en su mejilla. Lo seré, prometió. Por mi madre, por todas las familias que perdieron sus hogares, por mí misma. Voy a hacer que paguen por todo. El abogado asintió con aprobación. Entonces, comencemos. Tenemos mucho trabajo por delante.
Mientras el doctor Ramírez comenzaba a explicar los detalles del plan, Elena sintió que una calma fría la invadía. Ya no era la mujer asustada que había huido de su casa la noche anterior. Era una mujer con un propósito, con un plan, con la verdad de su lado. Y la verdad, como estaba a punto de descubrir doña Mercedes, podía ser el arma más devastadora de todas. Durante las siguientes semanas, Elena se instaló en un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. No era nada lujoso, pero le proporcionaba la tranquilidad que necesitaba para trabajar en su plan. Roberto la había llamado decenas de veces, le había enviado mensajes suplicantes, pero ella mantenía su silencio. Cada vez que dudaba, solo tenía que mirarse al espejo, donde las marcas amarillentas de los dedos de doña Mercedes en su mejilla le recordaban por qué estaba haciendo todo esto. El doctor Ramírez se había convertido en su aliado más valioso. Cada mañana se reunían en su despacho, revisando documentos, organizando pruebas, construyendo un caso que sería imposible de ignorar. «Mira esto», dijo una mañana el abogado, extendiendo sobre su escritorio varios documentos bancarios. «Encontré las cuentas offshore donde han estado escondiendo el dinero todos estos años. Panamá, Islas Caimán, Suiza, tu suegra ha sido muy cuidadosa, pero no lo suficiente». Elena estudió los números con atención. Millones y millones desviados a través de una red compleja de empresas fantasma. ¿Cómo conseguiste esto? Tu madre tenía sus contactos, sonrió el abogado. Uno de ellos trabajaba en el departamento de cumplimiento del banco. Llevaba años recopilando información, esperando el momento adecuado. Mientras organizaban la información, Elena no podía dejar de pensar en todas las vidas que los Valverde habían destruido. Cada documento, cada transacción, representaba una familia que lo había perdido todo. «¿Qué hay de la mansión?», preguntó Elena. «Necesito verla». El doctor Ramírez asintió. «He conseguido las llaves. Pero debemos ser discretos. Doña Mercedes tiene gente vigilando el lugar». Esa misma tarde, bajo la luz del crepúsculo, Elena visitó por primera vez su herencia. La mansión Valdés se alzaba imponente contra el cielo rojizo, sus ventanas como ojos que guardaban secretos centenarios. El jardín estaba descuidado, pero Elena podía ver la belleza que escondía bajo años de abandono. «Ten cuidado», advirtió el doctor Ramírez mientras abría la pesada puerta principal. «El suelo puede estar débil en algunas zonas». El interior de la mansión olía a madera vieja y a historias sin contar. Elena encendió la linterna de su teléfono, iluminando pasillos decorados con papel tapiz descolorido y retratos de antepasados que parecían seguirla con la mirada. «La caja fuerte está en el sótano», explicó el abogado. «Tu madre cambió la combinación poco antes de morir. Me dejó las instrucciones en un sobresellado». El sótano era un espacio amplio y sorprendentemente seco. Estanterías llenas de libros antiguos cubrían las paredes, y varias cajas de documentos se apilaban en las esquinas. En el centro de la pared del fondo, parcialmente oculta detrás de un tapiz polvoriento, estaba la caja fuerte. «¿Lista?», preguntó el doctor Ramírez, sosteniendo el sobre con la combinación. Elena asintió, sintiendo que su corazón latía más rápido. Mientras el abogado manipulaba la cerradura, ella no pudo evitar pensar en su madre, imaginándola en ese mismo lugar, guardando secretos que algún día servirían para hacer justicia. El contenido de la caja fuerte superó todas sus expectativas. Además de los documentos que ya conocían, había USB drives, fotografías comprometedoras, incluso grabaciones de conversaciones. Su madre había construido, pieza a pieza, un caso indestructible contra los Valverde. «Esto es más de lo que esperaba», murmuró Elena, sosteniendo una carpeta particularmente gruesa. «Con esto podríamos destruirlos por completo». «La pregunta es», dijo el doctor Ramírez, «¿qué quieres hacer exactamente?». Elena se quedó en silencio por un momento, pensando. La venganza sería fácil, un sobreanónimo a las autoridades fiscales, algunas filtraciones estratégicas a la prensa. Pero mientras observaba el espacio a su alrededor, una idea diferente comenzó a formarse en su mente. «Quiero convertir esta mansión en algo útil», dijo finalmente. «Un refugio para mujeres que han sufrido violencia doméstica. Un lugar donde puedan sentirse seguras mientras reconstruyen sus vidas». El doctor Ramírez sonrió con aprobación.
A tu madre le habría encantado esa idea. Durante las semanas siguientes, Elena trabajó incansablemente en dos frentes. Por un lado, con la ayuda del abogado, preparó un expediente detallado de todas las actividades ilegales de los Valverde. Por otro, comenzó a planear la transformación de la mansión. Contactó con arquitectos, trabajadores sociales, expertos en violencia de género. La mansión necesitaría reformas importantes, pero su estructura básica era perfecta. Habitaciones espaciosas que podrían convertirse en apartamentos individuales, áreas comunes para talleres y terapias, jardines donde los niños podrían jugar seguros. ¿Estás segura de esto?, preguntó el doctor Ramírez una tarde, mientras revisaban los planos preliminares. Doña Mercedes no se quedará de brazos cruzados cuando se entere. Elena sonrió, una sonrisa que no tenía nada de la timidez que solía caracterizarla. Cuento con ello. De hecho, ya he preparado una invitación especial para ella. Sacó de su bolso un sobre elegante, con el escudo de la familia Valdés grabado en relieve. Dentro había una invitación formal para la presentación del proyecto de renovación de la mansión, junto con copias seleccionadas de algunos documentos particularmente incriminatorios. Llegó el momento de que doña Mercedes aprenda que algunas batallas no se ganan con amenazas y violencia, dijo Elena, sellando el sobre. A veces, la mejor venganza es hacer el bien. El doctor Ramírez la observó con una mezcla de orgullo y preocupación. Tu madre estaría orgullosa de ti, dijo suavemente. Pero ten cuidado. Los animales más peligrosos son los que están acorralados. Elena asintió, guardando el sobre en su bolso. Mañana comenzaría la verdadera batalla, y esta vez ella dictaría las reglas del juego. La mañana que el mensajero entregó el sobre en la residencia de los Valverde era soleada y fresca, uno de esos días perfectos que parecen burlarse de los dramas humanos que se desarrollan bajo su cielo despejado. Elena había elegido específicamente un servicio de mensajería que requería firma de recepción. Quería estar segura de que doña Mercedes no pudiera negar haber recibido el sobre. Desde un café al otro lado de la calle, Elena observaba la escena. Había elegido una mesa discreta junto a la ventana, con una taza de café que se enfriaba entre sus manos. Vio al mensajero tocar el timbre, a la empleada doméstica abrir la puerta, el intercambio de palabras, la firma del recibo. Su teléfono vibró. Era un mensaje del doctor Ramírez, entregado. ¿Estás segura de esto? Elena respondió con un simple sí. No había vuelta atrás. Mientras esperaba, repasó mentalmente el contenido del sobre. Además de la invitación formal para la presentación del proyecto de renovación de la mansión, había incluido copias de documentos específicamente seleccionados, registros bancarios de las primeras estafas inmobiliarias, fotografías de reuniones con conocidos criminales, correos electrónicos incriminatorios. No todo, por supuesto. Solo lo suficiente para demostrar que tenía mucho más. No tuvo que esperar mucho. Apenas 20 minutos después de la entrega, vio el Mercedes negro de su suegra salir disparado del garaje, con un chirrido de neumáticos que hizo que varios transeúntes se giraran a mirar. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un número que conocía bien, Roberto. Elena, su voz sonaba temblorosa. ¿Qué has hecho? Mamá está, nunca la había visto así. ¿Así como, Roberto?, preguntó Elena con calma. ¿Asustada? ¿Vulnerable? ¿Cómo me sentí yo cuando me agredió mientras tú te escondías en tu despacho? No es tan simple. Nunca lo es contigo, ¿verdad?, lo interrumpió Elena. Siempre hay una excusa, siempre hay una razón para no tomar partido. Pero esta vez no puedes esconderte. Lee los documentos que dejé en tu escritorio. Entenderás por qué estoy haciendo esto. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Roberto habló en voz baja. ¿Lo sabías todo este tiempo? No. Pero mamá sí. Y ahora yo también lo sé. Elena, por favor, podemos hablar de esto. Encontrar una solución. Ya encontré la solución, respondió ella. Y tu madre está en camino a descubrirla. Efectivamente, apenas 10 minutos después de colgar con Roberto, el Mercedes negro de doña Mercedes apareció frente a la mansión Valdés. Elena,
que había llegado unos minutos antes, la esperaba en las escaleras de la entrada principal. Su suegra bajó del coche como una tormenta contenida. Llevaba el sobre en una mano y temblaba visiblemente, aunque Elena no podía distinguir si era de miedo o de rabia. «¿Cómo te atreves?», gritó doña Mercedes mientras subía las escaleras. «¿Cómo te atreves a amenazarme?». Elena permaneció serena, apoyada contra la columna de la entrada. «No son amenazas. Son hechos documentados. ¿Le gustaría ver más? Tengo copias de todo». «¿Todo?», la voz de su suegra se quebró ligeramente. «Todo», confirmó Elena. «Cada estafa inmobiliaria, cada soborno, cada cuenta offshore. Mamá fue muy meticulosa con su investigación». El rostro de doña Mercedes perdió todo color. Por primera vez desde que Elena la conocía, la máscara de superioridad y control se desmoronó completamente, revelando a una mujer asustada. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Dinero? ¿Es eso? ¿Cuánto?». Elena soltó una risa seca. «Todavía no lo entiende, ¿verdad? No quiero su dinero sucio. Quiero justicia». «¿Justicia?», doña Mercedes escupió la palabra como si fuera veneno. «¿Y qué sabes tú de justicia? Eres igual que tu madre, siempre creyéndose superior moralmente». «No», la interrumpió Elena con firmeza. «No soy como mi madre. Ella guardó estos secretos durante años, esperando el momento adecuado. Yo no tengo tanta paciencia». Sacó su teléfono y mostró la pantalla a su suegra. Era un correo electrónico dirigido a varios periódicos y a la Fiscalía Anticorrupción, con todos los documentos adjuntos. El cursor parpadeaba sobre el botón de «enviar». «Un solo clic», dijo Elena suavemente, y todo su imperio de mentiras se derrumba. Doña Mercedes se tambaleó, teniendo que apoyarse en la barandilla de la escalera. «¿No te atreverías?». «No». «¿Después de lo que me hizo? ¿Después de todas las vidas que ha destruido?». «Fue necesario», murmuró doña Mercedes, más para sí misma que para Elena. «Los negocios son así, tuve que ser fuerte». «¿Fuerte?», Elena dio un paso hacia ella. «Fuerte es mantener la dignidad cuando lo pierdes todo. Fuerte es levantarte cada día sabiendo que los que te lastimaron siguen libres. Fuerte es hacer lo correcto aunque tengas miedo». El teléfono de Elena sonó en ese momento. Era el doctor Ramírez. «Está todo listo», dijo simplemente. Elena asintió, aunque el abogado no podía verla. «Perfecto. Proceda según lo planeado». Cuando colgó, miró a su suegra con una mezcla de lástima y determinación. «En este momento, copias de toda la documentación están siendo entregadas a varias personas clave. Periodistas, jueces, fiscales. Ya no puede detenerlo». Doña Mercedes se dejó caer de rodillas, toda su arrogancia desvanecida. «Por favor, mis contactos, puedo arreglarlo». «Ya no», dijo Elena con firmeza. «Sus contactos están más preocupados por salvarse a sí mismos». «¿No ha visto las noticias? La investigación anticorrupción ya comenzó. Solo es cuestión de tiempo». Y mientras su suegra lloraba en las escaleras de la mansión, Elena sintió que un peso se levantaba de sus hombros. No era el final que había imaginado, pero era el final que la justicia demandaba. Los meses siguientes pasaron como un torbellino de acontecimientos. Los periódicos locales primero, y luego los nacionales, estallaron con titulares sobre el escándalo Valverde. Imperio inmobiliario construido sobre estafas, décadas de corrupción al descubierto, familias exigen justicia. Las fotografías de doña Mercedes siendo escoltada por la policía aparecieron en todas las portadas. Elena observaba todo desde la distancia, concentrada en su propio proyecto. La mansión Valdés se había convertido en un hervidero de actividad. Arquitectos, constructores y voluntarios trabajaban incansablemente para transformar el antiguo edificio en algo nuevo, algo esperanzador. «¿Estás segura de querer llamarlo Casa María?», preguntó el doctor Ramírez una tarde, mientras revisaban los avances de la obra. «Podrías ponerle tu nombre, después de todo». Elena negó con la cabeza,
tocando suavemente la placa de bronce que acababan de instalar en la entrada. María era el nombre de mi madre. Y ella siempre soñó con ayudar a otros. Este es su legado tanto como el mío. La transformación de la mansión fue meticulosa. Las antiguas habitaciones señoriales se convirtieron en apartamentos acogedores. La biblioteca se transformó en una sala de terapia y talleres. El extenso jardín, una vez descuidado, ahora florecía con un huerto comunitario y áreas de juego para niños. Roberto apareció un día, mientras Elena supervisaba la instalación de las nuevas ventanas de seguridad. Parecía más viejo, más cansado, como si los eventos de los últimos meses hubieran drenado toda su vitalidad. «Te ves bien», dijo torpemente, metiendo las manos en los bolsillos de su chaqueta arrugada. «Tú no», respondió Elena con honestidad. No sentía rabia hacia él, solo una especie de lástima distante. «Los abogados tienen listos los papeles del divorcio», continuó Roberto, mirando alrededor con curiosidad. «Han confiscado casi todo, la casa, los coches, las cuentas». «Lo sé. Mamá, ella no está bien. En la cárcel, no es un lugar para alguien como ella». Elena dejó escapar un suspiro. «La cárcel no es un lugar para nadie, Roberto. Pero hay consecuencias para nuestras acciones. Tu madre tuvo décadas para hacer lo correcto y eligió no hacerlo». «¿Y yo?», preguntó él, su voz apenas un susurro. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?» «Eso depende de ti», respondió Elena, mirándolo a los ojos por primera vez. «Siempre ha dependido de ti, pero preferiste que otros tomaran las decisiones difíciles. Ahora tienes la oportunidad de cambiar eso». La inauguración de Casa María se realizó en una tarde soleada de primavera. Elena había invitado a toda la comunidad, incluyendo a muchas de las familias que habían sido víctimas de los Valverde. Para su sorpresa, muchos asistieron, trayendo consigo historias de pérdida pero también de esperanza. «Este lugar», dijo Elena durante su discurso de apertura, «no es un monumento a la venganza. Es un testimonio de que el mal puede transformarse en bien, de que el dolor puede convertirse en sanación». Las primeras residentes llegaron esa misma semana. Mujeres de todas las edades y condiciones sociales, algunas con niños pequeños, otras solas, todas buscando un nuevo comienzo. Elena trabajaba con ellas diariamente, escuchando sus historias, compartiendo la suya propia. «A veces pienso que mi madre lo sabía», le comentó al doctor Ramírez mientras observaban a un grupo de niños jugando en el jardín. «Sabía que esto era lo que terminaría haciendo con la mansión». «Tu madre era una mujer muy sabia», respondió el abogado con una sonrisa. «Sabía que la verdadera justicia no está en el castigo, sino en la transformación». Un día, varios meses después de la apertura, Elena recibió una visita inesperada. Doña Mercedes, con permiso especial de la prisión para asistir a una audiencia, pasó frente a la mansión. Elena la vio desde la ventana de su oficina. Su ex-suegra se había transformado en una sombra de lo que fue. El traje de marca había sido reemplazado por ropa simple, el cabello teñido había recuperado su color gris natural, y su postura, antes orgullosa y dominante, ahora estaba encorvada por el peso de sus acciones. Sus miradas se cruzaron brevemente. Elena vio en los ojos de doña Mercedes algo que nunca había visto antes: reconocimiento. No de derrota, sino de comprensión. La comprensión de que todo su poder, su riqueza, sus manipulaciones, habían sido transformados en algo que realmente importaba. Esa noche, mientras Elena cerraba su oficina, escuchó risas provenientes del jardín. Un grupo de mujeres había organizado una pequeña celebración improvisada. Una de las residentes había conseguido trabajo, otra había ganado la custodia de sus hijos, pequeñas victorias que sumaban una gran transformación. Elena se unió a ellas, aceptando una taza de café y un pedazo de pastel. Mientras escuchaba sus historias, sus planes, sus esperanzas, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La mansión Valdés, una vez símbolo de codicia y corrupción, se había convertido en un faro de esperanza. Y Elena, la mosquita muerta, que nadie tomaba en serio, se había transformado en la fuerza que hizo posible ese cambio. «Por los nuevos comienzos», brindó una de las mujeres, levantando su taza de café. «Por los nuevos comienzos», respondieron todas al unísono. Elena sonrió,
pensando en su madre. Sí, este era exactamente el tipo de victoria que ella hubiera querido. No una venganza que perpetuara el ciclo de dolor, sino una transformación que trajera luz a la oscuridad. Y mientras el sol se ponía sobre Casa María, Elena supo que había encontrado su verdadero propósito. No en el castigo de los culpables, sino en la sanación de los heridos. No en la destrucción del mal, sino en la construcción del bien. Este era su legado. Y era hermoso.